¿Qué tal amigos y amigas? En esta ocasión vamos a abordar un tema pues que consideramos importante, que la información de este tema es muy valiosa para poder entender y comprender la salud de nuestro organismo celular. Y es un tema un tanto delicado porque de alguna manera todos vibramos nuestras vidas, cada uno en su respectiva salud o pérdida de la misma. Ahora, aquí lo importante es cuestionarnos y preguntarnos por qué se pierde la salud, o sea, por qué las personas se están enfermando cada vez más. O sea, si nosotros volteamos hacia nuestra propia familia, a nuestros propios miembros, elementos, allegados, amigos, conocidos, pues le aseguro que la mayor parte de su red social de individuos, ya sea de negocio, de sociabilidad, de cualquier índole que sea esta, fan religioso, fan deportivo, en fin, va a observar que si no está usted dentro de ese grupo de personas de que han perdido la salud, y si no se cuida, pues estará dentro de ese grupo. Ahora, la pregunta que nos haríamos entonces es, ¿cómo podemos evitar la pérdida de nuestra salud? En lo personal, yo hago mucho énfasis y es como ir a los principios. Entender en qué se fundamenta nuestro organismo celular. Existe un término y es la palabra, bueno, más que palabra es un término, es un concepto, es hasta una ciencia, metabolismo. Metabolismo, y del metabolismo del que se tiene que referir, pues es el metabolismo que sucede a nivel celular. La célula es la unidad de vida más pequeña. De igual forma, el átomo es la unidad anatómica más pequeña de la materia, de los que son los elementos de la tabla periódica. Ahora, lo interesante del asunto es que de estos elementos de la tabla periódica, que son inorgánicos, o sea, que no son un organismo, sino que una unidad orgánica empieza a partir de la célula. O sea, en cuanto existe una célula, podemos decir y afirmar que a partir de ahí empieza la vida. O sea, si son elementos por separado, no se considera vida orgánica, sino vida inorgánica. Bueno, lo que queremos dejar claro es que la vida orgánica se nutre de la vida inorgánica, pero de una vida inorgánica muy particular. O sea, ciertos elementos que tienen que ver en cantidad y en calidad. Entonces, si nosotros cuestionáramos y nos preguntáramos, bueno, ¿para qué nos alimentamos? O sea, ¿de qué se trata a la hora de alimentarnos? Bueno, lo primero que debemos de entender es que nuestro organismo celular es un vehículo, igual como el carro, pero el carro es un vehículo inorgánico, aunque tenga su máquina de gasolina. Nosotros también tenemos una máquina y es una máquina metabólica. Esa máquina se llama célula, pero es una máquina orgánica, es una máquina que genera que genera, y me traiciona el subconsciente, que genera orgasmos. Bueno, vamos a suponer que las células también sienten sus propios orgasmos, pero más que de orgasmos de los que queremos hablar es de la energía que ellas producen en sus mitocondrias, que es el centro de energía. Ahora, vamos a observar que la mayor parte de nuestro organismo celular, al cual damos por llamar cuerpo, pues la mayor parte son músculos y huesos, la parte sólida, y unos sistemas de órganos que pues no requieren la mayor parte de materia en lo que estamos conformados. Ahora, esto quiere decir que la mayor parte de lo que somos orgánicamente es el vehículo de músculos y huesos, que son los que nos van a llevar hacia donde nuestra voluntad quiera ir. Este vehículo tiene un consumo de energía. Las energías involucradas en este consumo regularmente vienen en par. O sea, se requiere una glucosa y se requiere oxígeno para oxidar esta glucosa.
Cuando decimos oxidar, muchas personas lo van a asociar así al color ese oxidado de los metales. Lo que pasa ahí es que el hierro queda al descubierto, por eso es que agarra ese color rojizo en la oxidación. A lo que nos queremos referir nosotros es que cuando decimos oxida, o sea, un elemento oxida a otro elemento, es que se establece un canal de energía, de comunicación. Se comunican los dos elementos, pero se comunican a través de la energía. Entonces la energía fluye en un sentido, en una dirección. Y se puede llevar a cabo una unión, o en este caso sería acoplamiento de un átomo con otro átomo y empiezan a surgir las moléculas. En química existe toda una terminología y es toda una ciencia para entender, o sea, el comportamiento y manifestación de todos nuestros elementos desde una perspectiva química, donde vemos involucrados precisamente pues a los protones, al núcleo de los elementos, a los electrones y sus orbitales. Entonces, ¿de qué se trata cuando comemos? Bueno, lo que andamos buscando al final de cuentas es una serie de elementos. En particular, hay uno que es el hierro. El hierro es un elemento que tiene 26 electrones. El 2 y el 6. O sea, tiene dos estrellas de David. Recuerden que el 6 está asociado a la estrella de David, o sea, por sus 6 vértices. Entonces, es una dualidad energética. Es un transportador, por decirlo así. Es el transportador. ¿El transportador de qué? Se requieren dos átomos de hierro a la hora de que una molécula que es producida en nuestro interior de organismo celular, o sea, el metabolismo tiene dos funciones. Uno es anabolizar y otro es catabolizar. En este caso, nuestro metabolismo anaboliza, o sea, lo vamos a decir en estos términos más fáciles, o sea, construye o estructura una molécula que desde la perspectiva de nutrición y de ciencia, de bioalimentación, se le conoce como proteína. El organismo es capaz, o sea, una célula tiene la capacidad de producir hasta 25,000 diferentes proteínas. Esa es la capacidad. O sea, una fábrica humana, o sea, de las que hacemos nosotros aquí en este planeta, o sea, que fabrica carros o lo que sea, no tiene esa variedad. Debe tener una variedad de 25,000 diferentes productos distintos. O sea, 25,000 diferentes proteínas. Obviamente en todo este conjunto de proteínas que el cuerpo requiere, que son muy fáciles de construir, hay unas muy particulares, hay una cantidad del top 10, o sea, las 10, y a estas 10 proteínas se les conoce como las proteínas esenciales, porque el organismo no las produce, sino que llegan a través de la alimentación. Obviamente nosotros podemos también dar cierta combinación de aminoácidos, o sea, cuando vamos entendiendo alimentación, a veces dice, es que a fuerzas tenemos que comer carne. Bueno, no es precisamente que a fuerzas se tenga que comer carne, sino que ya está establecido que el organismo debe de ingerir, o sea, una ingesta diaria máximo de 2 gramos por cada kilo que tenga en su cuerpo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque las 3 fuentes que al final de cuentas van a llegar a la sangre después de que comamos todo lo que comamos, las 3 fuentes van a llegar en 3 formatos. En un formato proteína, que es una de las unidades más complejas, si no la más compleja del organismo celular. Y luego está otro formato que conocemos como grasas y otro que es conocido como carbohidratos. Estas unidades moleculares las conforman unas estructuras donde se asocian átomos de carbono con átomos de hidrógeno, con átomos de oxígeno y alguno que otro por ahí elemento, que es como va moviéndose un elemento hacia una dirección. Al último, el cuerpo tiene toda una estructura de construcción para estas moléculas y que se lleva a cabo con los estados estacionarios de energía de cada elemento según los electrones o orbitales que se tengan. Entonces aquí nosotros debemos de hacer mucho énfasis, o sea, que lo que está sucediendo en el interior de nuestro cuerpo está sucediendo un metabolismo a nivel cuántico. Somos una unidad cuántica. Al último se manifiesta carne y huesos, o sea, en este cuerpo.
pero en nuestro interior están sucediendo procesos cuánticos. Ahora, cuando nosotros comemos toda esa comida chatarra, entran muchas moléculas que no aportan nada de energía, que al contrario, vienen a frenar la energía. Y se empiezan a frenar muchos procesos metabólicos. Aquí es donde tenemos que hablar digamos, de una molécula que todo el mundo la conoce con el nombre de azúcar. Todo el alimento que la industria alimenticia pone en todos los mercados, desde los grandes, chicos, medianos, o sea, todo el producto está adulterado. La gran mayoría del producto está adulterado por el azúcar. Hasta el mismo frijol que empaquetan, usted dirá, ¿cómo va a tener azúcar? No, lo bañan con agua con azúcar para que se le pegue el azúcar, para que salga dulce. O sea, si usted observa el paquete, ahí le va a decir cuántos gramos de azúcar le pusieron. Entonces, se adultera todo esto. ¿Por qué se hace esta acción? Usted se preguntará, ¿para que sepa dulce? Bueno, aquí lo interesante del asunto es que por un lado, a la industria alimenticia le importa un bledo, un bledo significa, o sea, no le importa, pues un soberano cacahuate. Así no, esa es otra expresión. O lo vamos a decir en inglés, o sea, para ellos es shit, o sea, la salud humana, o sea, para ellos no tiene valor la salud de los seres humanos. Lo único que les interesa es condicionarlos en un comportamiento de consumo altamente adictivo a sus productos. Entonces, el azúcar, ese es su propósito, esa es su función. Entonces, aunque a las personas se los digamos en la cara, o sea, tú eres altamente adictivo al azúcar. Tú estás condicionado a que todos tus comportamientos de consumo los dirige una adicción al azúcar. Y así se van creando todos esos diferentes sabores y cada quien dice, no, pues que yo los Cheerios, no, que yo los, más ya se me olvidaron los nombres, ¿no? O sea, los de las marcas de cornflakes. Entonces, o de cereales. Todos esos productos están llenos de azúcar, los que están embotellados, en fin. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué problema hay con eso de que tengan azúcar y que estén tan buenos? El problema es que si nosotros hacemos un ejercicio, y esto algunos muchachos en secundaria lo hacen, ¿no? Dicen, para, traigan los alimentos de sus casas, ¿no? Café, agua, fruta, ¿no? Entonces lo que se hace es lo siguiente, se toma un foco con 2 alambres y se le pone un conector y ya decimos, ¿ven cómo se prende este foco? Sí, ya, ok. Entonces agarren uno de los cables y córtenlo, pélenle las 2 puntas. Y para que en cuanto hagan contacto, el foco se va a prender. Sí, pero ahora el medio de conducción va a ser los elementos que ustedes trajeron. Entonces se introducen las 2 puntas peladas de cobre, en el agua y vemos que el foco no prende. Y luego a esa agua le echamos unos puños de sal y vemos que la luz empieza a encender más. Ahora, agarramos otro vaso de agua y ahora en vez de sal le vamos a echar azúcar y sucede todo lo contrario. Si estaba medio prendido el foco se empieza a apagar. Bueno, con ese ejercicio, con esa evidencia, queda claro. Igual como sucede con el alcohol, pues, o sea, cuando usted toma alcohol, ¿qué sucede? Sus procesos metabólicos de respuesta de su sistema nervioso se ven retardados. O sea, no vea cómo camina la gente. Bueno, pues ahí está otra evidencia obvia de cómo ciertos elementos al ingresar en nuestro organismo afectan el resultado de nuestro estado energético. Entonces, el azúcar frena a la energía en todos los procesos metabólicos. Y nuestro cuerpo interpreta como un almacenamiento, o sea, que lo tiene que almacenar. Entonces el hígado, al tener los excesos de este azúcar, porque al final de cuentas ya entró a la sangre, no se va por el intestino grueso y delgado, o sea, entendamos una cosa, existe una entrada y una salida, o sea, la boca y el ano, que algunas otras personas, o sea, lo usan para otras cosas, eso es punto y aparte. Estamos hablando de nutrición. Por la boca entrarán nuestros alimentos y por la boca quisiéramos tenerla limpia de ideas prejuiciosas o de filtros o de estructuras rígidas. Queremos tener la libertad y la libertad solamente nos las va a dar el conocimiento. Si queremos tener libertad en las palabras y en las ideas que queremos transmitir, solamente el conocimiento nos da esa libertad. La libertad no es algo que tomemos y agarremos. O sea, todos queremos tener libertad, pero la libertad reside en la calidad de información.
si es falsa o es verdadera. Tan simple como eso. Entonces, si estamos hablando de nutrición, tenemos que apegarnos a toda la información que la misma ciencia nos ha facilitado y nos ha dado. Nosotros comemos para que estas proteínas y estas grasas y estos carbohidratos puedan ingresar a nuestra sangre, y son las tres fuentes de energía, pero deben de estar en una proporción. La mayor parte, el 50% debe ser de carbohidratos, el 35% de grasas y el 15% de proteínas. Dentro de las grasas existen grasas saturadas e insaturadas. Ahí se aplica la regla de los tercios, o sea, la tercera parte debe ser de grasas saturadas y los otros 2/3 de grasas insaturadas. Y estamos hablando de que es 1 gramo de grasa, el total de gramos de grasa que debe de comer por cada kilo que tenga su cuerpo. O sea, si yo peso 80 kilos, entonces yo puedo comer 80 gramos de grasa, que va entre la mantequilla, el aceite, no sé qué otro tipo de grasa coma, la del cacahuate, por ejemplo. En fin, en total, ¿por qué debe de haber estos números? Donde podemos irnos o excedernos es en los carbohidratos, pero eso va a estar en función del uso de energía. O sea, si es atleta, deporte o el trabajo le obliga a tener un desgaste físico, entonces sí requiere más carbohidratos. Y el cuerpo está diseñado para trabajar en esa proporción. Digamos que es el punto de eficiencia. El cuerpo también invierte energía, y donde invierte menos energía para tomar a los carbohidratos como energía son en los mismos carbohidratos. En la proteína invierte de la energía que toma, tiene que invertir como el 25%, 20%, o sea, invierte bastante. En el carbohidrato no. En la grasa es 8% de lo que me das. Yo invierto 8. Entonces, el organismo tiene que tener una eficiencia energética. No por comer mucho significa que usted va a tener mucha más energía. Al contrario, si come mucho y come de más, pues lo único que va a hacer es cansar a sus órganos, a su hígado principalmente, que tiene que estar filtrando lo que va a entrar a la sangre y lo que va a ser desechado. Ok. El azúcar que comemos, por ejemplo, en un Gatorade, en una Coca-Cola, o el azúcar que comemos en los dulces, en todo ese montón de productos que se compran nada más por sabor a dulce, que obviamente es altamente adictivo. Ese azúcar es una molécula de azúcar, ingresa a nuestra sangre en forma de carbohidrato, pero es un carbohidrato sencillo, que en el momento en que se fragmenta, o sea, se cataboliza para entrar a las células pues nada más como para estar respirando, o sea, a vuelta de 2-3 horas le vuelve a dar hambre. O sea, las personas que constantemente están comiendo productos azucarados, el hambre no se les acaba a las 24 horas. Ese es por un lado. Por el otro lado, lo que se observa que las personas que consumen demasiado azúcar son las personas que están asociadas a la mayoría de enfermedades. Esto ya no requiere un estudio de investigación. Ya hay muchos estudios de investigación en relación a que si está asociada el consumo de azúcar, que si está asociado con la gordura. O sea, por favor, o sea, si alguien duda de que no hay asociación, es una persona que no sabe de metabolismo. ¿Por qué? Porque el azúcar, cuando ingresa a nuestro estómago, prácticamente el hígado le abre la puerta y dice va para sangre. Va para sangre y se humaniza. El hígado hace que las estructuras moleculares las presenta como carbohidrato, como grasas o como proteínas. Entonces lo que se le acomoda al hígado dice, no, pues esto si es azúcar, es una unidad sencilla, va a entrar en el formato carbohidrato y pum, se humaniza y entra en formato carbohidrato para la sangre. Pero es un carbohidrato que después de que se fragmenta otra vez en la glucosa que se tiene que convertir, que es una molécula de 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno, pues muchas veces esta molécula viene contaminada por toxinas. No es una molécula, digamos, es una molécula que salió muy poco, un número de veces. Se requieren muchas moléculas de esta glucosa. Entonces, un carbohidrato sencillo no facilita una gran cantidad de moléculas. Aparte de que no las da con calidad, limpias, fuera de toxinas, las presenta, pues como azúcares, o sea, glucosa, sencilla. Entonces, la proteína, cuando el organismo en la sangre la empieza a catabolizar, o sea, a fragmentar,
para finalmente llegar al formato de glucosa, pues le salen muchas moléculas de glucosa a la proteína. La proteína, cuando el cuerpo va a su fuente de proteínas y el cuerpo, en la sangre hay proteínas, o sea, el cuerpo recibe bastante energía. Lo mismo sucede con la grasa. En el caso de la grasa es una molécula que a la hora de fragmentarla en glucosa se le facilita. La grasa, al igual como nosotros, cuando nosotros comemos comida con sabor a grasa que nos encanta mucho, bueno, pues a nuestras células también. Así, es digamos, el metabolismo más fácil de convertirlo en paraglucosa, la grasa. Y luego está el carbohidrato. El carbohidrato viene en dos formatos: carbohidratos complejos y carbohidratos sencillos. Cuando la persona se alimenta de arroz integral, va a adquirir bastante carbohidrato complejo, o papas, carbohidrato complejo. Y a la hora de que ese carbohidrato se tiene que catabolizar, o sea, se va a fragmentar en glucosa, le salen muchas moléculas de glucosa, o sea, viene, como dicen, bien surtido, hay mucha energía. ¿Qué significa esto entonces en el tiempo? Pues en el tiempo significa que a mí no me va a dar hambre a vuelta de 2-3 horas, sino que el hambre dice, caray, ya pasaron como 5 horas y apenas me empieza a dar como algo de hambre. Cuando una persona se aleja, o sea, 100% del azúcar, o sea que, esto que, o sea, para que entendamos una cosa, ¿cuándo es cuando una persona está totalmente alejada del azúcar? Cuando esa persona no va a ningún Oxxo. Y si va al Oxxo, nada más va a comprar agua, hielo o una taza de café negro. Nada más. Para eso me sirve un Oxxo. Ahora, si voy a un Smart & Final, o si voy a un Soriana, o si voy a una Comercial Mexicana, o a una tienda Ley, o a cualquier supermercado que pueda haber por ahí. O sea, si voy a una tienda de esas, ¿a qué voy? Pues era nada más a comprar frutas y verduras y huevos. Y cabe aclarar que se recomienda comer pollo. O sea, ¿en dónde compramos el pollo? Bueno, yo la opción que recomiendo más es por su tamaño. O sea, entendamos una cosa, todas las granjas de pollo los inflan de alguna manera u otra. Entonces, la única evidencia que yo puedo tener de que un pollo no fue adulterado por inflarlo para que pese más y me lo vendan por mayor peso, pues son los pollos que no tienen mucho volumen y que a la hora de que los cocinan con el menos aderezo que le puedan poner, ¿verdad? Porque inventan cada cosa ahí. El glutamato monosódico, por ejemplo, que aquí acabo de aclarar, el glutamato monosódico garantiza a cualquier producto vendible. O sea, si yo vendo glutamato monosódico, yo puedo garantizarle a cualquier empresa que venda su producto usando glutamato monosódico, yo le puedo garantizar 99.99% de que su producto va a ser vendible y que va a gustar. Ya nada más, lo único que habría que checar son las cantidades en proporción que se le debe de poner para que esté dentro del rango que se activan las neuronas en el cerebro, ¿no? O sea, a un individuo. O sea, ¿por qué? Porque ya nos tienen bien identificados, o sea, del placer. O sea, al final de cuentas, el comportamiento de consumo de la especie humana, de los seres humanos en todas las ciudades, en todo el planeta, está en función del sabor. O sea, ¿usted por qué compra ese producto? Por el sabor. Ah, porque ese me gusta. O sea, no compra porque esos son los productos que realmente me van a nutrir. Ah, yo sé que ese producto me va a nutrir. Ah, por eso compro ese producto. O sea, ¿usted por qué compra tal cantidad de cacahuates? ¿Por qué compra tal cantidad de nueces? ¿Por qué compra tal cantidad de almendras? ¿Por qué compra tal cantidad de semillas de girasol? ¿Por qué compra tal cantidad de semillas de calabaza? O sea, ¿por qué compra tal cantidad de arándanos? ¿Por qué compra tal cantidad de pasas, de dátiles, de ciruelas secas? O sea, ¿por qué compra tal cantidad? O sea, ¿por qué compra tantas frutas o tantos verdes? O sea, ¿por qué todos los días come nopal? O sea, ¿por qué todos los días, o sea, come nopales y frijoles? Bueno, lo que deben de saber es lo siguiente, o sea, ¿cómo se alimentaban los aztecas? Nopales y frijoles. Así, nopales y frijoles. O sea, ¿por qué funciona la fórmula nopales y frijoles? La fórmula nopales y frijoles, y obviamente si va acompañada con papas, olvídese, o sea, funciona como dicen ya más, pero por hablar nada más de dos elementos, ¿no? Y no hacernos bolas. En los frijoles
se encuentra el átomo de hierro. O sea, prácticamente es vil tierra. No, pues si nomás véalo con el color cuando se cocina, o sea, color café, no como a la tierra. Es el color ese rojizo, pues ese color es el hierro. Ese color lo da el hierro. Ahora, ese hierro cuando está combinado con otros elementos que ya están en nuestra sangre y le pega la luz, o sea, que ese hierro está en un plasma, pues es como una especie de cristal, entonces queda filtrado y se ve solamente rojo. Por eso nuestra sangre es roja, por el hierro que contiene. Ahora, el hierro debe de estar en nuestra base de producción de la proteína hemoglobina. Y hay una medición, hay una unidad, pero aquí no se trata de saber si estoy en lo correcto. Eso corresponde cuando uno se hace el análisis médico. Ahorita lo que queremos dejar claro es el proceso metabólico, o sea, ¿por qué debo de comer, o sea, granos como el frijol o alubias o granos parecidos? Porque muchos de estos granos prácticamente, o sea, no son fuentes de hierro. Ahora, el hierro, debemos de saber que la proteína hemoglobina requiere 2 átomos de hierro en su estructura molecular. O sea, al final de cuentas, lleva el carbono, hidrógeno, y ¿para qué le voy a decir todo? Lo que quiero que entienda es que van 2 átomos. Cada proteína de hemoglobina lleva 2 átomos de hierro. Fíjense, nada más 2, nada más. No requiere muchos, y de esos sí, de los otros lleva un montón. Entonces, estos 2 átomos de hierro tienen la función de atrapar, de encadenar o de establecer una comunicación cuántica en sus estados estacionarios de energía. Porque estamos hablando de que el hierro tiene ya 23 electrones. Es un estado estacionario de energía superior a los 2 estados estacionarios de energía que tiene el oxígeno. Entonces, si ya estamos hablando de un elemento que para existir requiere 3 estados estacionarios de energía, pues requiere más energía para una estructura así. Entre más nos alejamos del núcleo, requerimos más energía para tener estabilidad. Entonces, ese estado energético es, de alguna manera, va a generar un canal de energía entre el oxígeno, cuando haga contacto con el oxígeno. Porque el oxígeno, al traer 6 electrones en su segundo estado estacionario de energía, resulta que el hierro trae 6 orbitales libres. Y es donde hay un entrelazamiento cuántico. O sea, los 6 orbitales oscuros, donde no existe energía, donde no tiene electrones, el hierro, ahí van a entrar los 6 electrones que están en el segundo estado estacionario de energía del átomo. Entonces hay un entrelazamiento cuántico, es automático, o sea, energías diferentes se atraen, o sea, de menos a más. Entonces se abre un canal de energía y hay una oxidación en una cierta dirección. No vamos a entrar en más detalles, simplemente hay un flujo de energía en una dirección y quedan atrapados los 2 elementos, el hierro y el oxígeno. Pero como son 2, entonces se toman 2 átomos de oxígeno en una molécula de hemoglobina. La hemoglobina es el transportador y ahí vas como a todos con sirena roja, pues abran camino porque lleva oxígeno y este tipo está caminando, está corriendo o está hablando o quiere inspirarse en qué dice, en qué tema va a seguir. Bueno, la acción que sea, para todo siempre se requiere oxígeno. Cuando finalmente la hemoglobina llega a la célula y va a entregar el oxígeno, hay unas puertas, o sea, la célula tiene varias puertas, se le abre, o sea, no nomás es una puerta, sino son entre 1 o 2, 3, esto depende de la necesidad de energía. Entre más energía está requiriendo el cuerpo, más moléculas de hay una molécula que se requiere para que las células empiecen a darle entrada a la glucosa. Los diabéticos conocen la palabra, así le llaman insulina, ¿no? Esa insulina nosotros la creamos, o sea, que es como un código llave que va y abre puertas alrededor de la célula, o sea, dependiendo de esas necesidades. Entonces, entre más puertas queden abiertas, las necesidades son más de la célula. Entre más puertas se abre la célula, necesito más oxígeno. Entonces, una persona con más capacidad
cardiovascular va a mover más oxígeno. Eso tiene que ver con el VO2 max, o sea, volumen de oxígeno que procesamos por minuto, volumen en litros de oxígeno que procesamos por minuto dentro de nuestra sangre. Aquí vamos a detenernos un momento, porque cuando ya la célula tiene las puertas abiertas por la insulina para que pueda entrar la glucosa, la insulina es la que determina los volúmenes de glucosa. Ahora, ¿cuándo es cuando la glucosa va a empezar a entrar en las células? Cuando se empieza a acabar la energía. O sea, toda la glucosa, todas las proteínas y todas las grasas y todos los carbohidratos que tenemos en la sangre se están gastando durante el día. Se está gastando, señor, se está gastando la gasolina. Entonces llega un momento en que, caray, ¿qué pasó? Dicen las células, ya no hay más glucosa, no, pues se acabó la proteína, ya no hay más glucosa, no, pues se acabó la grasa, ya no hay más glucosa, pues se acabaron los carbohidratos. ¿Qué empieza a sentir el cuerpo? Pues empieza a sentir hambre. Por eso es cuando deben entender que si come del azúcar, que es la chafa, o sea, se acaba rápidamente esa energía. O sea, por eso es que cada rato le da hambre. Por eso, si aprendemos a comer unidades más complejas, entonces esa energía nos va a durar más. Vamos a ver que los periodos en que nos dé hambre van a ser más largos, vamos a tener más energía para aguantar más. Entonces, aprender a comer requiere entender ciertos principios básicos, elementales. O sea, el cuerpo es un templo de energía. Y si no lo ve como un templo de energía, pues lo va a empezar a destruir. Va a empezar a destruir su propia energía. Es un templo de energía, es su estado energético. Y va a descubrir también que en esa energía que come, también está íntimamente relacionado con sus estados emocionales. O sea, cómo me siento. Entonces usted va a empezar a observar un patrón de conducta con las personas que constantemente consumen azúcar. Les llamo yo comportamiento azucarado. Cuando la glucosa baja, se pueden volver extremadamente irritables y hasta violentos en un momento dado, si los presionan mucho. Otro tipo de cuestiones del escenario mismo de la vida misma. Entonces, también están asociados nuestros estados emocionales a lo que comemos. O sea, qué tan intranquilos o en paz o seguros de sí mismos nos encontramos, pues está mucho en función de mi energía. O sea, el sentir energía primeramente te hace sentirte bien, con ganas de hacer mucho las cosas, siempre con una actitud positiva, porque la gente habla nomás de que hay que hacerlo con actitud positiva y hay que hacerlo bien buena onda, y pues todo son palabras. Detrás de la acción existe un tanque de gasolina, o sea, hay una energía. O sea, una energía que es una vibración o es una luz, o sea, energía, vibración, luz, frecuencia. Digamos que son términos que enfocan a una realidad muy compleja, que la realidad es tan compleja que hay que verla de diferentes perspectivas. Cuando decimos vibración, cuando decimos luz o energía. Entonces, lo importante que entendamos es que somos un templo de luz, de energía, de vibración. Como le acomode más en su estructura de cosmovisión, o sea, cómo se ve usted a sí mismo, o sea, al final de cuentas, o sea, cómo se ve. Y bueno, aquí lo más importante es el respeto, ¿no? O sea, que debemos de tenerle al proceso metabólico, principalmente al proceso metabólico de nuestro organismo celular. Y pues habremos llegado a un momento en este mundo en que mucha gente ya sabe leer y escribir, la gran mayoría de las personas, pero el saber leer y escribir no significa que sabemos realmente nutrirnos. Y no sabemos cómo cuidar nuestra salud, a qué decir no y a qué decir sí. Y más que nada es identificar al veneno. O sea, si usted aprende a ver al azúcar, no es que aprenda, sino que se le abran los ojos y usted descubra, dice, ah, caray, eso era un veneno dulce. Pues sí, siempre ha sido un veneno dulce. El azúcar siempre ha sido un veneno dulce. Y va a seguir siendo un veneno muy dulce. Que los adictos llega un momento en que, aunque les digan que se van a morir, dicen, no lo voy a dejar. Y hablo de un caso que ya me lo comentaron. O sea, los doctores le dijeron a la persona, señor, si usted sigue consumiendo la forma en que está consumiendo, o sea,
de la forma en que se nutre, pues, o sea, su comportamiento de consumo está en función de lo que es lo que come. Si usted sigue por ese camino, usted no tiene mucha esperanza de vida. Máximo le vamos a dar 5 años. Un individuo como de 40, o sea, llegó a los 45. Y sí, efectivamente, entonces es algo que ya los doctores lo saben, pues, o sea, tú sigues por este camino después de que te dan lectura a todos los índices de tu organismo, porque nuestro organismo ya está más que medido, o sea, ritmos cardíacos, o sea, dónde debe de estar el rango, dónde está el rango de colesterol, o sea, todo. Entonces, si usted empieza a salirse fuera de todos estos rangos, o sea, ¿por qué están fuera de todos estos rangos? Porque estoy introduciendo cosas que el cuerpo, en vez de darle energía, en vez de hacer fluir energía, están metiendo en un conflicto, en un problema a todos nuestros procesos metabólicos. Y según el área donde el cuerpo reside a mandar, como es la basura, las toxinas que no alcanza el cuerpo a desechar, pues ahí se convertirá en la zona que al último terminará usted de decir esta área no funciona, y al último una etiquetita por favor y pónganle nombre de enfermedad, o sea, ¿cómo se llama cuando un páncreas no está produciendo su propia insulina? Ah, pues es diabético, ya empezó, ya inventamos, somos muy creativos para darle nombre a los conflictos, a los problemas, en este caso a lo que no funciona en nuestro organismo, y eso es usted diabético. Y aquí lo interesante es que ese fenómeno, porque ya es un fenómeno, que su nombre técnico se le conoce como epidemia. Es una epidemia, o sea, que se está produciendo por el alto consumo de bebidas azucaradas, porque usted dirá, es que ya nos están tomando soda, las compañías de soda están diciendo que ya sus ventas bajaron. Sí, lo que pasa es que empezó a haber otra oferta de tipos de líquidos azucarados que supuestamente por agregar unas disque vitamins, o sea, no sé qué producto le agregan ahí que es bueno para nuestro metabolismo, significa que va a ser bueno. No, también es lo mismo, nada más que es como un disfraz, es una trampa. O sea, siguen siendo bebidas azucaradas que traen grandes y más cantidades de azúcar que las mismas sodas. Bueno, por más que se les dice, pues es, como dicen una vez más, no sé, pregonero a los 4 vientos. El que quiere escuchar, que escuche, y el que no, pues es libre, ¿no?, de escuchar lo que guste.